inicio a esta actividad académica, vamos a contar con las palabras de bienvenida de la señora Josefina Pimentel, rectora del IGlobal. Muy buenas noches, apreciados amigos. Doctor Leonel Fernández, expresidente de la República y presidente de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, sea usted muy bienvenido a esta conferencia. De igual manera, al profesor Carlos Cigales Conde, nuestro invitado de honor, vicerrector de la Universidad Abierta de Cataluña, muchas gracias por su deferencia. Profesora Josefina Reynoso, directora administrativa y financiera del IGlobal, doña Ligia Amada Melo de Cardona, exministra de Educación, colaboradora de la Fundación Global Democracia y Desarrollo dentro del Observatorio de Educación Superior, gracias por acompañarnos. De igual manera, señora Yasmín Machuca, quien es representante de Funglode en Cataluña, señor Gelson Navarro, apreciado amigo, director de formación continua de INAFOCAN, gracias por acompañarnos. Señor José Rafael Espaillat, rector de INESDIC, así como también al distinguido rector de UTESA en el recinto Santo Domingo, gracias por su presencia. De igual manera, señor Víctor Villanueva, muy agradecidos también de contar esta noche con su amable participación. De igual manera, un saludo muy especial para todos los maestros y maestras, de manera particular a la señora directora del Departamento de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Juana Encarnación, gracias por acompañarnos, así como también los distinguidos maestros y maestras de diferentes instituciones de educación superior que se han hecho presentes en esta noche. Profesora Alejandra, también gracias por acompañarnos y por compartir con nosotros este auditorio. Muy buenas noches para todos ustedes. En los últimos años, la educación superior y latinoamericana ha experimentado un importante crecimiento en su matrícula estudiantil, según nos reporta el informe diagnóstico sobre la educación superior y la ciencia post-COVID-19 en Iberoamérica, publicado recientemente por la Organización de Estados Iberoamericanos, OEI, en mayo de 2022, donde se sitúa dicho incremento en un 37% en la población de grado y posgrado entre los años 2010 y 2018. Según indica el citado estudio, la modalidad virtual experimentó a su vez un notable crecimiento entre los años 2010 y 2018, ascendente a un 89%, el cual a partir del mes de marzo de 2020, debido a la pandemia originada por el COVID-19, se expandió a una escala global, obligando a las instituciones de educación superior a adoptar algún sistema de aprendizaje en línea para poder gestionar sus procesos formativos. A consecuencia de esa realidad contextual, la Universidad Iberoamericana ha sufrido una verdadera metamorfosis que ha tenido un efecto disruptivo en las instituciones de educación superior de la región. No obstante, este efecto disruptivo no se debe únicamente a la naturaleza de los cambios que han tenido que enfrentar las universidades en estos últimos 2 años, sino más bien a la velocidad con que se han visto obligadas a realizar los mismos. Lo cierto es que cuestiones tales como la transición hacia una enseñanza híbrida virtual o la transformación digital de las universidades eran demandas que se venían presentando desde hacía ya algún tiempo por parte de la sociedad del conocimiento y la industria 4.0.
De ahí que la mayor parte de las academias universitarias de toda la región hayan optado por fortalecer sus procesos de digitalización, no solo en el ámbito de la gestión académica, sino también en la gestión de los procesos financieros y administrativos. Frente a esta realidad, se percibe que la educación superior se encamina en estos momentos hacia un proceso de transformación digital que ha de requerir la aplicación de nuevos enfoques pedagógicos, la introducción de diversas novedades tecnológicas y la utilización de nuevas y modernas maneras de gestionar el conocimiento. Todo esto conlleva a su vez un profundo cambio cultural que habrá de impactar a las organizaciones en su totalidad y sobre todo en su quehacer educativo. Las universidades que queden rezagadas en este proceso de transformación digital correrán el riesgo de perder relevancia en un entorno cada vez más internacionalizado, según sostiene el ingeniero José Armando Tavares. Para algunos, este cambio de cultura en la forma de gestionar los aprendizajes podría suponer la sustitución del profesorado. Sin embargo, para el doctor Cigales, nuestro gentil invitado, el rol del docente no se encuentra amenazado, en tanto que el docente es el orientador y el guía del proceso de aprendizaje en estos nuevos entornos de enseñanza. En este sentido, el doctor Cigales considera que la formación online es relevante para el desarrollo de capacidades individuales e institucionales y afirma que la utilización de metodologías apoyadas en la tecnología nos impulsa hacia la obtención de mejores resultados de aprendizaje. Esta afirmación se sustenta en el hecho de que la Universidad Abierta de Cataluña, academia en que desarrolla su labor docente e investigativa el profesor Cigales, es una institución de educación superior en línea, líder en investigación, con 25 años de existencia y que cuenta con un modelo 100% online. Su modelo de enseñanza coloca al estudiante en el centro de los aprendizajes, en procura de una mejora constante de sus competencias y se basa en el acompañamiento continuo, la resolución de actividades y la colaboración entre estudiantes. Actualmente, la institución dispone de una oferta académica de más de 53 másteres universitarios, 75 másteres y programas propios, 198 especializaciones y cursos de posgrado, así como también de 8 programas de doctorado. En estos momentos, la UOC cuenta con más de 87.500 estudiantes y unos 95.000 egresados. Según el ranking CID 2022, que evalúa las universidades españolas a través de diversos indicadores de rendimiento, la UOC cumple con 14 indicadores de alto rendimiento o rendimiento alto, 4 más que los que tenía hace un año, y la sitúa por delante de otras universidades como la Universidad Internacional de La Rioja, la Universidad Internacional de Valencia, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED. La UOC, por consiguiente, obtiene un total de 37 indicadores de alto rendimiento en esta clasificación, la que analiza el quehacer institucional de las 79 universidades del Estado español en 28 ámbitos del conocimiento y en unas 3.052 titulaciones. Justamente es por ello que, tomando en consideración la trayectoria y los invaluables aportes del Instituto Global de Formación en Humanidades y Ciencias Sociales y Global al desarrollo y modernización del Estado Dominicano a través de la formación y especialización de profesionales altamente capacitados y sobre todo
debido a nuestro acentuado compromiso y vocación con la investigación, la innovación e internacionalización de nuestros programas, traemos a la consideración de todos ustedes, apreciados amigos, la importante conferencia que nos dictará en la noche de hoy el doctor Carles Cigales Conde, avalada por su valiosa experiencia y por la fecunda trayectoria por él desarrollada en la Universidad Abierta de Cataluña durante los últimos 25 años, muy especialmente en lo relativo a la formación de los docentes a través de la modalidad online. Finalmente, aprovechamos la ocasión para agradecerles a todos ustedes su generosa presencia en esta noche y el apoyo que hemos recibido de la Organización de Estados Iberoamericanos en República Dominicana, en la persona de su directora, la doctora Catalina Andújar, quienes gentilmente coauspician esta importante actividad. Y a usted, apreciado doctor Cigales Conde, vaya nuestro profundo agradecimiento por compartir sus valiosos conocimientos y vastísima experiencia en el campo de la formación de docentes mediante la modalidad online, reto que también habremos de encarar en un futuro cercano las instituciones de educación superior de la República Dominicana. Así es que gracias por sus aportes y por su riquísima experiencia y sobre todo por la generosidad de su presencia en este programa tan intenso en que lo hemos incorporado en estos 3 días. Así es que muchas gracias y muy buenas noches para todos. Muchas gracias a la doctora Josefina Pimentel. Más que una bienvenida, ha contextualizado de una manera muy detallada, muy comprensible la situación de la enseñanza online en el presente. Muchas gracias, doctora Pimentel. Bueno, la enseñanza virtual ha pasado de ser una mera tendencia a ser parte de la cotidianidad. Es decir, que hoy día este es un elemento que está presente todos los días en nuestras vidas. Todos tenemos de alguna manera alguna interacción virtual. Al mismo tiempo, se ha comprendido de una manera profunda que la calidad de la enseñanza tiene que ver con los docentes, pero también con la calidad de sus prácticas pedagógicas. Y en ese sentido, el iGlobal se complace en contar con la presencia del señor Cigales para dictar esta conferencia denominada Calidad de la enseñanza online, retos y experiencia de la Universidad Abierta de Cataluña en la formación de profesores. Hoy tendremos el privilegio de escuchar al doctor Cigales y esto se debe a su amplia trayectoria y ejercicio académico. Les cuento que el profesor Carles Cigales es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Barcelona y doctor en Psicología por esa misma universidad. Inició su actividad profesional como maestro de educación primaria. Dirigió uno de los equipos de asesoramiento y orientación psicopedagógica para el gobierno de Cataluña. También el profesor Cigales ha sido profesor agregado de la Universidad Abierta de Cataluña. También desde el año 2013 es vicerrector de docencia y aprendizaje, estando a cargo de los ámbitos de ordenación académica, docencia, calidad y profesorado. Entre sus publicaciones destacan Incorporating the ICT in Schools and the Opportunity for Children and Young People, una publicación titulada en inglés en el año 2012. También publicó La integración de Internet y la educación escolar española, situación actual y perspectivas, La escuela en la sociedad de la red, entre otras. Es también miembro del Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo de Cataluña
y miembro del Grupo de Trabajo sobre Evaluación de la Calidad de Enseñanzas. Como se puede observar, estamos ante la presencia de toda una autoridad en los procesos de enseñanza-aprendizaje online. Esta noche les invito a que aprovechemos al profesor Cigales y sin más, pues le cedo la palabra. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Muchas gracias, presidente, ministras, rectora, rectores, autoridades académicas, profesores, profesoras. Es un placer y es un honor estar hoy aquí con ustedes, compartiendo algunas ideas y algunas experiencias, como decían tan generosamente en mi presentación, fruto de 25 años de trabajo en la que es, de hecho, la primera universidad virtual del mundo. Lo es por historia, es decir, fuimos los primeros en empezar en esa modalidad, después ha seguido desarrollándose de manera continuada y hoy la integración de la tecnología en la enseñanza y particularmente en la enseñanza superior ya es una realidad para la inmensa mayoría de universidades, no solo para aquellas que empezamos como universidades a distancia, sino y sobre todo para la inmensa mayoría de las universidades que, siendo presenciales, progresivamente han ido integrando la tecnología. Siguiendo algunas de las cuestiones que planteaba la rectora sobre si hacen falta o no profesores en las universidades virtuales, ese es uno de los elementos clave de la calidad, porque alguien tuvo la tentación en algún momento de pensar que como era online y la tecnología funciona muy bien, se podía tener una universidad sin profesores, que algunos lo intentaron, ¿no? Y como decía muy bien, los profesores son insustituibles y en cualquier caso, aquel profesor que puede ser sustituido por una máquina merece ser sustituido por una máquina. Es decir, quiere decir que seguramente no está haciendo o no está dando todo lo que un buen profesor puede dar en cualquier situación de enseñanza. Hoy vengo a hablar de calidad y de calidad de la educación virtual y particularmente de la calidad de esa educación pensando en la formación de maestros y profesores. Pero mi exposición, ya les aviso que la presentación es muy larga, pero no se preocupen, no me voy a parar en todas las diapositivas, intentaré ir al contrario a las ideas clave, porque me parece que normalmente eso aclara más las situaciones que no ser muy prolijo. La UOC empezó en el año 1995, Internet llegó a España en el año 93-94, y cuando la UOC empezó, justo empezaba a llegar esa tecnología a los hogares. Como decía el rector fundador, que había sido previamente rector de la Universidad Politécnica de Cataluña, decía, nos dejaron hacer la UOC porque pensaban que estábamos locos. O sea, nadie daba un peso o un duro o un euro por la continuidad de una universidad que iba a existir en Internet. Eso es una cosa muy extraña, porque Internet era una cosa muy extraña en aquel momento, ¿no? Tengo que decir que la UOC, que nació online, pero con un encargo de formación a distancia inicialmente para la zona de Cataluña, pues nació con grandes retos por delante, con muchas incógnitas y siendo considerada de una manera un poco extraña. Nadie entendía muy bien qué quería decir ser una universidad online y por lo tanto no fue fácil el camino, pero sobre todo los inicios no fueron fáciles. Por lo tanto, el reto de la calidad y la situación en la que nos encontramos hoy es fruto de un trabajo largo, costoso y de una carrera de fondo que ahora, quizá no ahora, ya algunos años hace, ha empezado a dar sus frutos y nos ha enseñado muchísimas cosas. Intentaré hoy explicar algunas de ellas y explicar cómo ha sido esta evolución en cuanto a la calidad. Como decía, venimos de una tradición de educación a distancia, pero la educación online es otra cosa. Y algunos avances fueron clave para dar ese salto importante de calidad. Y el principal y más importante, porque es el que está en la base de cualquier situación educativa, es la interacción. La interrelación entre el profesor, los estudiantes,
de los estudiantes entre sí, de los estudiantes con los contenidos, de los estudiantes con el sistema profesional que tiene a su alrededor, y todo esto la tecnología lo ha permitido, lo sigue permitiendo y lo hace evolucionar de una manera, permítanme decir, espectacular. Y lo que vemos hoy no tiene nada que ver con lo que veremos dentro de 10 años en la utilización de la tecnología como apoyo, como soporte de la formación en todos los niveles, pero particularmente la formación online, como no se parece en nada hoy en lo que hacíamos hace 15 o 20 años, cuando la tecnología estaba muy poco desarrollada. Por lo tanto, es la instauración de modelos centrados en el estudiante, luego me explicaré un poco más, ¿no?, con un gran potencial de interacción, lo que ha supuesto ese cambio importantísimo en la educación online y, por extensión, en la evolución de la educación superior. ¿Metodología o tecnología? Esa es la gran cuestión. Para mí está muy claro. La utilización de la tecnología es subsidiaria de un propósito, de una metodología, de una idea de universidad, de una idea de formación, y si se produce al revés, entonces estamos utilizando seguramente la tecnología sin sentido o con poco sentido. ¿Metodología o tecnología? Una afirmación. La gente tiene actualmente una extraña opinión de que todo debe ser enseñado por medio de clases o conferencias. Las clases fueron útiles en el pasado, pero ahora, cuando todos pueden leer y los libros son tan numerosos, las clases son innecesarias. Esa frase, esa afirmación fue pronunciada por Samuel Johnson a finales del siglo XVIII. Aparece en la biografía que escribió, en la biografía que escribió James Boswell. Cuando la imprenta generalizó la difusión del conocimiento a través de libros, ya había quien pensaba que no era buena idea la realización de conferencias y clases magistrales como única manera de acceder al conocimiento, y que había otras formas que aparecían, ¿no? Una cita de hace más de 2 siglos, con lo cual la historia de la educación a distancia y los debates sobre la educación no los hemos inventado nosotros, ni mucho menos, ¿no? Bien, hoy en día, como consecuencia de lo que estamos comentando, todas las variantes de la presencialidad pueden formularse en realidad virtualmente, y pueden formularse con un alto nivel de personalización, por lo menos a nivel potencial. Otra cosa es si se hace o no se hace, si se dispone de los recursos o no, pero eso está ahí y realmente va a seguir evolucionando, y mediante la tecnología uno puede organizar seminarios, reuniones síncronas, trabajo colaborativo, tutorías, acceso a espacios de prácticas muy diversos, a simulaciones, realidad virtual, laboratorios virtuales o remotos que pueden ser manejados desde casa para determinados ámbitos del conocimiento. Es decir, que aquí tenemos un potencial que ya se hizo realidad y que de algún modo nos marca un escenario de calidad muy distinto del que teníamos hace algunos años. Pero bien, ¿cómo hemos evolucionado como universidad y cuáles son los elementos que hemos tenido en cuenta para poder llegar a unos niveles de calidad que me parecen como mínimo homologables a los del sistema universitario al que pertenecemos, y de qué modo eso se ha ido estructurando? Cuando la UOC empezó hace 25 años, en España no existían todavía las agencias de evaluación de la calidad. Son de aproximadamente de la misma época. Las titulaciones no se acreditaban, no existían acreditaciones institucionales. Lo único que existía es una cierta acreditación del profesorado, muy poco estructurada. Estamos hablando de 25 años, no estamos hablando de hace un siglo, ¿no? La evaluación de la calidad en Europa y en España cambió muchísimo en los últimos años, y tiene unos marcos que han sido útiles precisamente para también acoger y poder incluir esa evaluación o esa calidad de las universidades no presenciales y de la formación digital. En España y en Europa el marco regulatorio está controlado por, a nivel europeo, ENQA, que es la Asociación de Agencias de Calidad, y por EQUAR, que es el registro de esas agencias
que son las que permiten una homologación y un intercambio y un reconocimiento mutuo de los títulos en el espacio europeo de educación superior. En España está REACU, que es la red de agencias de evaluación. Deben haber aproximadamente actualmente unas 8 agencias distintas, todas ellas públicas, que evalúan títulos y evalúan centros. En Cataluña está ACU, que es la agencia que a nosotros nos evalúa regularmente, y después el marco que engloba la evaluación de títulos es el que se llama marco de verificación, seguimiento, modificación y acreditación. Cuando un título oficial se quiere implantar en el sistema universitario español, tiene que pasar por un proceso de evaluación ex ante, que es el proceso de verificación. Sin ese proceso es imposible que ese título se pueda llevar adelante, se pueda implantar. Después viene el seguimiento de la titulación, si hay cambios, la modificación, y al cabo de un periodo más o menos largo se produce la acreditación. Para los grados, estoy hablando de memoria, son creo 6 años, y para las maestrías son 4 años. Ese es el proceso, que es cíclico. Una vez un título se ha acreditado, al cabo de 4 años o al cabo de 6 años vuelve a acreditarse. La no acreditación supone la extinción de ese título. Se produce pocas veces, pero se ha producido algunas veces. Este es el marco. La evaluación de títulos en España, y eso sirve para todas las universidades, identifica 9 estándares, 9 dimensiones que se aplican tanto a los procesos de verificación como a los procesos de acreditación. El primero es que exista una política de aseguramiento de la calidad del programa formativo. El segundo, que haya un diseño y un proceso de aprobación de los programas que tenga todas estas cuestiones integradas, sobre todo la justificación del título, los objetivos formativos, qué resultados de aprendizaje se esperan, etc. La tercera es que esté implantado un sistema de admisión, progresión, reconocimiento y certificación del alumnado. La cuarta, y esa es la primera de las muy relevantes, responde al personal académico y de apoyo a la docencia, que esa titulación tenga personal académico suficiente, cualificado, formado, y por lo tanto que pueda garantizar que el equipo de profesorado que hay detrás de esa titulación responde adecuada y plenamente a las necesidades de ella misma. Este es uno de los puntos clave. Un segundo punto muy importante y muy nuevo, muy reciente, es el del aprendizaje, enseñanza y evaluación centrados en el estudiante. Por primera vez, después de mucho tiempo, siguiendo directrices del Espacio Europeo de Educación Superior, se cita la metodología docente como un elemento clave de la formación. No solamente el hecho de que existan profesores cualificados, sino que estos profesores apliquen metodologías que permitan ese aprendizaje integral, ese aprendizaje centrado en el estudiante y que afecta tanto a la metodología docente como a la evaluación. Volveremos también sobre ello porque eso afecta particularmente a la formación online. Después están los recursos de aprendizaje y de apoyo al alumnado, los resultados del programa y la gestión de la información pública y el seguimiento permanente y la revisión periódica del programa. Vuelvo atrás, los resultados del programa son el tercer elemento clave de la evaluación de títulos en España, es decir, si se tiene el profesorado adecuado, si la metodología es la correcta y es la que es más adecuada para la consecución de los resultados de aprendizaje, y finalmente si esos resultados se consiguieron. Es decir, si realmente todo lo que el programa había puesto sobre la mesa y había planteado se consiguió. Este proceso se repite en todos los programas y es mandatorio para todos los títulos con independencia de si son híbridos, presenciales, semipresenciales o online. No hay diferencias. Hasta hace muy poco no había criterios concretos ni comunes pensando en la formación online. Se aplicaban de una manera relativamente flexible y podríamos decir a la carta por parte de las agencias de evaluación, pero no había unos criterios compartidos y establecidos a nivel nacional. Y creo que eso que se consiguió hace muy poco tiempo supuso un avance muy importante, tanto para garantizar la calidad de las ofertas cada vez crecientes de formación online, como para dar seguridad jurídica también a esas universidades que muchas veces veían que su evaluación dependía
de la composición de los equipos que evaluaban, si les parecía mejor o peor que se hiciera esa formación de esa naturaleza, si tenían más o menos conocimientos, con lo cual yo creo que se hizo un gran esfuerzo y muy importante para asentar los principios de la evaluación de los títulos online. Para hacerlo se trabajó a dos niveles. En primer lugar, un documento marco del espacio europeo que formuló en 2018 las condiciones básicas para la provisión de los programas de e-learning en aquel momento, auspiciado por ENQA, que, como les decía, es la Asociación de Agencias de Evaluación de la Calidad Europea. El documento es Considerations for Quality Assurance for E-Learning Provision, y es un documento de carácter orientativo para todo el marco común europeo. Pero finalmente España, que está en un proceso de reforma de la ley de la universidad, veremos si sale, porque está como todos los procesos que afectan leyes educativas en España, son una batalla campal entre partidos políticos y es muy difícil que salgan, pero en todo caso se hizo una cosa que jurídicamente es como mínimo particular, peculiar, ¿no?, que diría un inglés. Se elaboraron antes los decretos que la ley, con lo cual tenemos decretos nuevos que remiten a una ley que todavía no existe, pero que presumiblemente existirá. En cualquier caso, los decretos se hicieron de tal modo que podrían encajar con la ley antigua también, si fuera el caso y hubiera la emergencia. Bien, el Real Decreto de 2021, que establece la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios y la acreditación institucional de esas universidades, establece y prevé la implantación de evaluación de enseñanzas no presenciales por primera vez, a pesar de los años que llevamos en España con universidades no presenciales. En 2018, REACU elaboró un documento para compartir criterios, porque había un cierto desconcierto, ¿no?, sobre qué elementos eran importantes, y ese trabajo de REACU, afortunadamente, fue recogido por el Ministerio de Universidades en un grupo de trabajo que, como se decía en mi presentación, yo tuve la suerte de participar, y de ese grupo de trabajo salió una resolución de la Secretaría General de Universidades del 2021, como pueden ver, muy reciente, que establece una serie de recomendaciones respecto a la evaluación o a los criterios de evaluación de las universidades y de los programas online. Y aquí yo creo que cambió el escenario de una manera muy, muy importante, ¿no? Como les decía, esa regulación plantea unas directrices que por un lado aseguran una mayor comprensión de las características de estas universidades, pero por otra da esta seguridad jurídica y confianza tanto a los estudiantes como al propio sistema universitario. Lo que hace el Ministerio con estas directrices, y lo que hizo de hecho lo que hicieron las agencias de evaluación, es tomar una decisión que para mí es básica. El marco evaluatorio es el mismo. No puede haber un marco evaluatorio distinto para las universidades en función de su metodología o de si son más o menos presenciales. Lo que es importante es distinguir en ese marco qué cuestiones son diferenciales, cómo hay que tratarlas y qué hay que garantizar. Y ahora lo que los presento a continuación es aquellos aspectos más destacables referidos al marco general que les he presentado anteriormente, y por lo tanto en esa configuración, ¿qué es aquello que hay que tener en cuenta? La primera es fundamental. Las universidades no presenciales son ante todo universidades. Eso que parece una obviedad, no lo ha sido y no lo es todavía, y en algunos casos se utiliza la metodología online para ofrecer cursos, programas, sin saber muy bien qué hay detrás. Pues detrás tiene que haber una universidad, se trata de formación universitaria. Y eso significa una universidad completa, que hace docencia, que hace investigación, que hace transparencia, que tiene contacto con su entorno, que utiliza todas esas funciones propias de la universidad para impactar socialmente. Esa cuestión es, para mí, fundamental. Va más allá de los propios programas, pero ya establece un marco en el cual esa formación se produce. Por su naturaleza, la formación virtual tiene una gran capacidad de impacto social, y eso hay que tenerlo muy presente. A veces hay discusiones muy importantes sobre cuándo debe o cuándo no debe utilizarse la metodología virtual, si es mejor o peor, si tiene mejor sentido o no.
Y yo diría, más allá de esto, la metodología virtual ha producido una ampliación muy importante de la base social que puede ir a la universidad. Personas que viven lejos de los centros universitarios, personas que tienen que hacer compatible su trabajo y sus obligaciones personales con la formación universitaria, porque no pudieron ir a la universidad en su momento o porque quieren continuar avanzando en esa formación a lo largo de la vida, precisamente para poder estar actualizados. Personas con responsabilidades altísimas en el ámbito de la empresa privada, de la política, de la función pública, que también asisten a la universidad no presencial, precisamente porque son personas suficientemente ocupadas como para necesitar un sistema flexible y que puedan avanzar a su ritmo. Desde mi punto de vista, la grandeza de una universidad online, por lo menos como la nuestra, es que tiene estudiantes de condiciones muy distintas, que tiene una gran diversidad de estudiantes, pero que ha ampliado esa base de estudiantes que algunos denominan no tradicionales. Si nos centramos en los títulos propiamente, más allá de esa consideración de universidades, como les decía, el primer principio es que el marco de referencia es el mismo, con aquellas necesidades o con aquellas adaptaciones que hagan o que sean necesarias. Las agencias de evaluación deben contar con expertos en formación virtual. Inicialmente no era así y entonces a veces nos veíamos evaluados por profesores que no tenían la más remota idea de cómo funcionaban esas metodologías y actuaban muchas veces por impulsos de sensación personal, ¿no? Y eso, en todo caso, es muy poco recomendable. Poco a poco esa expertise se ha ido ampliando y hoy en día podemos garantizar que las agencias siempre, los equipos de evaluación, tienen conocimiento y dominan esos ámbitos. La segunda cuestión fundamental, las competencias, los resultados de aprendizaje tienen que ser los mismos. Utilice usted la metodología que quiera, pero al final el perfil de egreso no puede ser distinto. Y si en un ámbito determinado no se puede garantizar ese perfil, pues no ofrezca usted esta titulación. En eso el marco evaluativo es muy drástico, pero nos ha ayudado mucho, porque al final esa sospecha de que en un entorno virtual, según que no se puede hacer, vamos a la formación de profesores. Algunos colegas de otras universidades nos decían, pero ¿cómo van a formar profesores online? Si hay que vivir y hay que trabajar y hay que sentir lo que sucede en las escuelas. Evidentemente, porque la formación de profesores online no omite las prácticas en los centros educativos en ningún caso. Al contrario, en nuestro caso las ampliamos porque precisamente entendemos que sin ello es imposible formar a buenos profesores. Pero, como les decía antes, lo que se puede hacer hoy en día en un aula, lo que podemos estar haciendo aquí ahora mismo, se puede hacer presencialmente, pero también se puede hacer online con la misma calidad si se dispone de los medios. Y en ese sentido creo que es muy importante esa garantía en la evaluación de la calidad. Otras cuestiones, aspectos destacables en el acceso a la admisión de estudiantes. Debe informarse a los estudiantes del modelo pedagógico, de los requisitos tecnológicos y de la carga de trabajo. Es muy importante. Muchos estudiantes acuden a las universidades online pensando que como no hay clases no hay que trabajar, ¿no? Porque al final pues ya uno más o menos se las arregla. Entonces es muy importante que los estudiantes sepan la metodología, qué se va a exigir de ellos y cuáles son las cargas de trabajo con las que se va a encontrar. También es muy importante explicar exactamente qué tipo de prácticas y qué tipo de actividades presenciales, si las hay, son obligatorias. Y después también se tiene en cuenta y también se considera muy importante un servicio previo de apoyo a la matrícula y a la incorporación a la universidad. Por decirlo de algún modo, participar en una formación online no es obvio, y para quien no lo hizo nunca, necesita de una información, de un apoyo y de unas explicaciones complementarias que cuando uno va a la universidad presencial pues sabe más o menos lo que se va a encontrar. Sobre el personal académico, muy importante, el profesorado que participa en la docencia de títulos online, además de experto en su materia y realizar investigación en su ámbito, debe de disponer de conocimientos y experiencia de formación adecuados en cuanto a la enseñanza no presencial
y en cuanto al uso de las tecnologías para ese uso docente. Eso es lo que sucedió, eso es lo que vimos durante la pandemia. De repente, todas las universidades, todos los niveles educativos tuvieron que moverse de la presencialidad a la no presencialidad. Eso supuso claramente un cambio drástico en el que muchos profesores no sabían cómo manejarse, y lo que hicieron fue trasladar a la situación virtual sus prácticas en la situación presencial, y eso generalmente dio unos resultados poco satisfactorios. Los estudiantes se aburrían, no iban a clase, se desconectaban, los profesores entendían que aquello tampoco no acababa de funcionar. Al fin se hizo lo que se pudo y no se puede criticar porque fue un momento claramente de emergencia. Por eso algunos autores declararon esa docencia como docencia remota de emergencia, no como docencia virtual, porque distaba mucho de los sistemas de educación virtual. Sobre el profesorado se insistió mucho en el grupo de trabajo en esa idea de que una universidad necesita profesores y las universidades online necesitan profesores exactamente igual que las universidades presenciales. Y se definieron, fijaros aquí, 3 categorías para que no hubiera, no sé cómo decirlo, ¿no? Para que no hubiera trampa, déjenmelo decir de este modo, ¿no? Se establecía una primera categoría de profesorado responsable, que es el profesorado que está a tiempo completo en la universidad, que tiene un contrato fijo, que hace docencia, investigación, transferencia, y ese profesorado tiene que estar obligatoriamente. Después, por las características de la metodología online, se definió un profesorado que el Ministerio definió como copartícipe, que pueden ser los tutores, los que nosotros llamamos consultores, los profesores que, colaborando con los profesores responsables, dan apoyo y acompañan al estudiante durante todo su proceso. Y finalmente, además, puede haber otros apoyos, otras figuras en el ámbito de la formación online que acompañan al alumnado para que tenga esa sensación más de no estar solo, de estar en un entorno donde el aprendizaje tiene la garantía de que está durante todo el tiempo acompañada. Cuando veamos un poco la estructura de profesorado en la formación de profesores, veremos un poco estas figuras cómo se distribuyen. Finalmente, se establecen criterios para las prácticas. Se pueden y se deben hacer prácticas externas, pero dice que se podrán contemplar prácticas a distancia mediante las TIC. Muchos de nuestros sistemas de prácticas hoy en día en la UOC son entornos de prácticas que se desarrollan a partir de simulaciones, o bien entornos de prácticas con empresas reales mediante sistemas de teletrabajo, que proporcionan una experiencia de práctica perfectamente homologable y muchas veces superior a la que se plantearía en un entorno de prácticas clásico, donde a veces la persona de prácticas es la que acaba trayendo los cafés a sus mentores, ¿no? Y en ese sentido tenemos ejemplos. Por ejemplo, tenemos una maestría en abogacía, que en España es obligatoria para acceder a la profesión de abogado, y esa maestría exige un conjunto de prácticas en despachos de abogados con determinadas condiciones. Pues bien, mediante acuerdos con esos despachos y con sistemas de teletrabajo, los estudiantes acceden a los expedientes, discuten con sus mentores y sus tutores los casos, plantean soluciones, plantean propuestas, y lo hacen a un nivel que es perfectamente homologable y a veces incluso más enriquecedor que la presencia estricta de alguien en un despacho que a veces no se sabe muy bien dónde tiene que colocarse, ¿no? Finalmente, entramos en el ámbito de los materiales docentes y de los recursos de aprendizaje. Un elemento importantísimo y seguramente la segunda cuestión más importante en relación a la calidad de la enseñanza online. Es el diseño de materiales docentes que sean coherentes con el modelo pedagógico, que faciliten ese aprendizaje, que estén revisados y que sean actualizados en todo momento. En la formación online muchas veces se ha visto contenidos colgados en un espacio sin ningún tipo de relación, sin ningún tipo de enlace con lo que es la actividad docente, con lo que es la actividad de aprendizaje, y eso no puede sustituir en ningún caso a la docencia. Pero si queremos hacerlo, el apartado de los recursos de aprendizaje es muy importante.
Las pruebas de evaluación, otro de los elementos importantes de la calidad de la formación online, tienen que ser coherentes con la metodología y con el desarrollo por competencias al que están obligados, en principio, todos los programas en el ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior. Ese desarrollo por competencias nos trae un sistema de evaluación que debe ser un sistema de evaluación continua y que debe de asegurar el adecuado control de la autoría y de la originalidad, es decir, identidad y originalidad de los trabajos que se presentan. Eso no es nada fácil, pero es un elemento clave también para la calidad de las enseñanzas, ese control del proceso de evaluación en todos sus aspectos. Eso se puede hacer mediante introducción de elementos de presencialidad o se puede hacer también mediante la tecnología o combinando ambos elementos cuando así sea el caso. Otra cuestión muy importante en cuanto a los recursos es el entorno virtual de aprendizaje, LMS, Learning Management System, en el argot de la formación online. Ese entorno tiene que ser seguro, fiable, escalable, con capacidad para concurrencia suficiente de todos los estudiantes que están en ese momento estudiando en esa universidad o en ese programa. Eso no es obvio, pero al final, si uno no tiene un buen LMS, si no puede garantizar el acceso permanente 24 horas, 7 días a la semana, aunque haya una concurrencia alta de estudiantes, pues tiene muy limitadas las posibilidades de la formación en un entorno online. Es como si de repente en una universidad presencial los estudiantes no pudieran acceder a los edificios, ¿no? Por lo tanto, invertir en esto es fundamental y ese también es un elemento que marca la calidad de la formación online. Garantizar su disponibilidad, conectividad, accesibilidad, informar de las herramientas utilizadas para garantizar esa identidad y esa originalidad de los trabajos es muy importante. Es importante que los estudiantes lo sepan, es importante que la comunidad lo conozca, porque al final la prevención del fraude también es uno de los elementos clave de la formación online. Finalmente, cuando hablamos de recursos de aprendizaje, nos referimos no solamente a los recursos didácticos que existen en el aula, sino y también a una biblioteca digital convenientemente estructurada que permita la ampliación de conocimientos en todos sus campos, a cumplir con la legislación en materia de seguridad, en materia de protección de datos y derechos de propiedad, importantísimo, y finalmente también hacer públicos los acuerdos de servicio. ¿A qué me refiero? Cuando uno no está físicamente en un entorno, necesita saber con garantías cuándo se le va a responder, en qué condiciones, qué puede esperar. Por ejemplo, en nuestra universidad, cualquier pregunta que haga cualquier estudiante, en cualquier momento del día o de la noche, sea día martes o día domingo, tiene que estar respondida esa petición antes de 48 horas. Y ese es un acuerdo de servicio que hay que respetar, porque es lo que genera precisamente esta seguridad y esta garantía de que al otro lado hay alguien. En el caso de los programas no presenciales, cuando les decía en relación a los resultados del programa formativo, lo que se tiene en cuenta como factor diferencial es que la mayoría de estudiantes lo son a tiempo parcial. Entonces, los porcentajes de éxito, la tasa de éxito, la tasa de rendimiento, etcétera, para estas universidades debe de contarse teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los estudiantes, un grado de 4 años lo van a hacer en 8. Una maestría de 1 año lo van a hacer en 2, porque compatibilizan su trabajo, sus estudios con su trabajo y por lo tanto tienen que tener ese margen y esa flexibilidad, y eso debe de estar contemplado también en esos aspectos. Parece que no quiere avanzar. Sí. Finalmente, se pide que las universidades tengan sistemas de garantía internos de la calidad que especifiquen o que estén preparados para esas modalidades no presenciales. También se articula en esta disposición que yo les comentaba, qué pasa cuando los títulos los imparten universidades presenciales.
porque a veces parece que si la universidad es presencial, todo lo que hemos comentado anteriormente no hace falta, no aplica. Y alegremente, cuando se empezaron a extender los títulos online en universidades presenciales, por ejemplo, no se añadía profesorado. El mismo profesorado que estaba impartiendo un título presencial, después recibía el encargo de impartir un título online. ¿Y esto cómo se hace? Porque el número de horas de docencia no se incrementaba, ¿no? Se vieron algunas experiencias extrañas que la propia disposición intentó regular claramente, pidiendo por parte de las universidades presenciales este compromiso, esa seriedad a la hora de explicitar recursos técnicos, recursos de personal y cómo iba a implantar y a impartir esos títulos de carácter online. Ese es el marco, lo que les acabo de explicar, es el marco por el que se rige cualquier universidad que quiera ofrecer un título online, ya sea completamente online como universidad, ya sea presencial, y eso es lo que marca también la calidad de las universidades en el entorno español y en el entorno europeo. En el caso de la Universidad Oberta, no la voy a presentar porque ya la presentó la rectora cuando hizo la introducción de esta conferencia. En todo caso, como saben muy bien, es una universidad, como comentábamos, que nació en 1995, que ahora mismo dispone de un número de estudiantes cercano a los 90.000, que dispone de casi 95.000 egresados, es decir, estudiantes que pasaron por la universidad y obtenieron el título, que además aparece en los rankings. La rectora mencionaba el ranking CID, pero también en Times Higher Education la UOC apareció entre las 175 universidades más jóvenes del mundo, la primera universidad online en Iberoamérica, o entre las 4 primeras universidades españolas más jóvenes de 50 años. Con lo cual, esa trayectoria que les comentaba es una trayectoria larga, es una trayectoria evolutiva, importante, de la que estamos realmente muy orgullosos. Lo que nos caracteriza como universidad y nos ha ayudado a llegar a obtener ese reconocimiento de calidad, por una parte es nuestra metodología online, que ahora explicaré. Tenemos un modelo educativo que es único en el sentido de que es original y que lo hemos mantenido a lo largo del tiempo. Tenemos una oferta formativa conectada con las profesiones del futuro, una oferta que tiene, como les decíamos antes también, 80 títulos oficiales, 30 grados, más de 50 másteres, 8 programas de doctorado, varios programas también de formación propia, una escuela de doctorado y después también más de 50 grupos de investigación con 500 investigadores que constituyen el profesorado propio de la universidad, más otros profesores que están como investigadores a tiempo completo, y nuestro ámbito de especialización es la sociedad del conocimiento. Nuestra investigación se focaliza. Los profesores pueden hacer investigación en el ámbito que quieran, porque la investigación al final es libre, pero la universidad potencia, ayuda y da apoyo a las experiencias de investigación que están en la interacción entre la tecnología y los distintos ámbitos de la actividad humana, básicamente vinculados a ciencias sociales y ciencias de la salud, que son nuestros ámbitos de expertise en los que tenemos programas. Otro elemento con el que contamos es un centro de innovación en Learning, que es el E-Learning Innovation Center, que es un centro que hemos creado precisamente para mantener vivo y evolucionar constantemente nuestro modelo educativo. Es un centro que da servicio al profesorado, que formula y convoca proyectos de innovación, que observa las tendencias en todo el mundo en cuanto a evolución de la formación virtual, que ofrece consultorías y que tiene como claves una inversión en el aprendizaje 7 días, 24 horas, un acompañamiento al estudiante durante todo el tiempo, 100% de rendimiento y 0 abandono. Eso, por supuesto, son objetivos a los que aspiramos, no son los objetivos que tenemos en estos momentos o los resultados que tenemos, pero esa es la idea, conseguir este acompañamiento y esta inmersión en el aprendizaje durante todo el tiempo.
¿Cuáles son los pilares de la calidad en la Universidad Oberta de Cataluña? Yo diría tener la calidad como estrategia. Es muy importante. Es decir, no dejar que la calidad sea una cuestión estrictamente de los programas o estrictamente de los servicios de calidad o de los sistemas de garantía interna. La calidad es una estrategia de la institución, tiene el compromiso de toda la institución, el estudiante en el centro como divisa, no solamente desde el punto de vista del aprendizaje, sino desde el punto de vista de los servicios, de ser atendido, de tener precisamente toda la universidad a su servicio. La colaboración entre los equipos académicos y de gestión en un entorno de formación online es imposible el trabajo individual. Un profesor por sí solo no puede acometer los retos de la formación online, no podría diseñar un programa, garantizar que se aplica, que llegue a todos los estudiantes. Eso es un trabajo de equipo y un trabajo interdisciplinar donde el profesor colabora con diseñadores instruccionales, con tecnólogos, con personal de apoyo, y sin ese trabajo en equipo las titulaciones no saldrían adelante. Obviamente atrayendo y reteniendo talento, el profesorado, pero también los técnicos que trabajan en la universidad son la clave de su éxito, y hay que reclutarlos muy bien y hay que retenerlos, sobre todo, que a veces eso todavía es más difícil. El apoyo de la tecnología, obviamente. La transparencia, la proactividad y la colaboración con el sistema universitario desde el primer momento, ser transparentes, explicar claramente lo que hacemos y cómo lo hacemos, para que nadie tenga sospechas de algún tipo de aspecto no claro que pueda empañar nuestra actividad. La transversalidad de la gestión por procesos, la atención a los grupos de interés, muy importante, a los stakeholders. La universidad se debe a sus estudiantes, se debe a la sociedad, se debe a las empresas y a las instituciones que emplean, se debe, en definitiva, a su entorno social y a los países y territorios donde tiene un cierto impacto, y un modelo educativo homogéneo en sus bases y en su adaptación a la diversidad. Bueno, el sistema de garantía interna de la calidad ya hemos hablado, es un sistema que está precisamente pues, para planificar, hacer, evaluar, revisar y actuar en consecuencia, es decir, mejorar. Es ese proceso de mejora continua que se aplica a todos los procesos. Aquí había una diapositiva que ha desaparecido, donde estaban explicados los procesos. En cualquier caso, da igual, ustedes seguro que se los pueden imaginar. Las características distintivas de nuestro modelo educativo, y aquí sí que me gustaría pararme un poco. Se basan en el acompañamiento continuado, la asincronía, está centrado en el estudiante y en la actividad de aprendizaje, dinámico y flexible, aprendizaje colaborativo, evaluación continua y formativa. Bueno, ¿todo esto qué quiere decir? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué hace un estudiante cuando llega a la UOC? ¿Cómo aprende? ¿No? En la UOC no se dan clases. No existe un profesor que en un horario determinado convoca a los estudiantes y, ni que sea a través de una pantalla, da clase. La UOC propone un conjunto de actividades de aprendizaje, un conjunto de retos, una propuesta evaluativa, a partir de la cual los estudiantes estructuran su proceso de aprendizaje. Para acompañar a esa propuesta, por un lado están los recursos de aprendizaje, que ahora veremos, que es todo aquel tipo de recurso escrito, audiovisual, simulación, lo que ustedes puedan imaginar en un entorno multimedia, que contiene el conocimiento que el estudiante necesita para poder desarrollar los retos que en esa asignatura se le plantean. A partir de aquí, el estudiante tiene un conjunto de actividades formuladas en forma de retos que tiene que resolver utilizando esos recursos que tiene a su alcance, los que están en el aula, más los que pueda conseguir, los que pueda necesitar de la biblioteca, etcétera, y a partir de ahí, y en un proceso de evaluación continua, esa actividad que está acompañada permanentemente por parte del profesorado se va realizando, se va avanzando hasta que el estudiante libra sus trabajos, es evaluado y puede pasar o puede superar la asignatura. Si la asignatura comporta algún elemento de tipo práctico, alguna de esas actividades se conecta precisamente con la práctica, pero finalmente la idea es que es el estudiante con su actividad, con su proactividad,
el que rige su proceso de aprendizaje, y el profesor no es quien transmite el conocimiento, porque el conocimiento, la información ya está en los contenidos, es quien aclara dudas, sugiere propuestas, plantea actividades, evalúa esas actividades, ayuda a seleccionar determinados contenidos cuando el estudiante se confunde o no lo tiene claro. Por tanto, tiene ese papel de guía, ese papel de mentor, más que el papel de un profesor que a través de una pantalla pues va dando clases de forma continua, ¿no? Ese es nuestro modelo, y es un modelo que ha funcionado y sigue funcionando en lo básico de manera muy parecida a como se inició. ¿Qué tipo de figuras tiene el modelo educativo en cuanto al profesorado, ¿no? Toda asignatura, todo curso tiene un profesor responsable, que es el profesor que diseña esa asignatura, selecciona los recursos de aprendizaje y marca el itinerario de todo el proceso de desarrollo de actividades y de las evaluaciones. Ese profesor después coordina esa asignatura, que puede tener un grupo 3, 4 o 5 en función del volumen de estudiantes. Para cada uno de los grupos hay un profesor colaborador que, de acuerdo con esa estructura, es el que acompaña a los estudiantes, atiende a sus peticiones, atiende a sus dudas e interacciona con ellos a lo largo del proceso. Y además el estudiante tiene un tutor, que ese tutor no está vinculado necesariamente a una asignatura, sino al conjunto del programa. Y ese tutor lo que hace es acompañar al estudiante en la incorporación al programa, en la adaptación a un entorno virtual, en la orientación de ese estudiante a lo largo de la carrera para que tenga una idea de dónde puede continuar, incluso si puede tener posibilidades de cambio o de reinserción en el mundo laboral. Por tanto, esas tres figuras que están en permanente contacto las tienen cualquiera de las asignaturas y forman parte de ese acompañamiento que siempre es imprescindible en nuestra universidad. Los recursos de aprendizaje están saliendo las diapositivas sin los gráficos por alguna razón que se me escapa, pero por suerte el texto aparece, con lo cual se puede seguir. Los recursos de aprendizaje, como les decía, son un conjunto de un conjunto de herramientas que no solamente contienen recursos de texto o recursos audiovisuales o gráficos, sino que contienen también herramientas de comunicación, herramientas de trabajo colaborativo, herramientas de producción de contenidos, tipo blogs, wikis, microblogs. Es decir, los estudiantes están muy activos durante todo el proceso y de algún modo cogobiernan su proceso de aprendizaje. Colaboran entre ellos, trabajan en equipo y por lo tanto crean un ecosistema en el que el aprendizaje fluye de manera muy importante con ese rol y ese papel que tienen los profesores. Bien, aquí había un gráfico que explicaba esto, pero como veo que no aparece, no voy a detenerme en él. Aspectos clave de este diseño: un diseño por competencias de las titulaciones, como les decía, la autenticidad de las actividades de evaluación. Se busca que esas actividades de evaluación se conecten, en el caso de las titulaciones profesionalizadoras, con experiencias propias del entorno profesional en el que la titulación está inserida. Por lo tanto, actividades auténticas, el acompañamiento del estudiante con el feedback que les comentaba y la efectiva implicación de los estudiantes en el proceso de evaluación. Los sistemas de control de la evaluación no son estrictamente sistemas tecnológicos de proctoring, o sea, no se trata de tener un sistema de cámaras cenitales espiando al estudiante todo el momento en lo que hace. Buscamos más un proceso de evaluación en el que a lo largo del aprendizaje los estudiantes vayan librando sus productos, vayan librando sus trabajos y de algún modo el profesor vaya reconociendo esa evolución sin jugárselo todo en un examen. Entendemos que la evaluación por competencias es imposible en un examen de un par de horas. El examen puede ser complementario, puede hacer falta, pero una evaluación por competencias necesariamente es una evaluación continua. Y llegamos a la formación para maestros, pero todo lo que hemos explicado también sirve para la formación para maestros. Quiero decir que el sistema de calidad, el sistema que empleamos nosotros, lo hemos experimentado desde el principio.
Esas son las titulaciones que hemos ofrecido en el ámbito de formación del profesorado a lo largo de nuestra historia. Empezamos con una licenciatura en psicopedagogía, que fue la primera licenciatura que se impartió en la UOC. Empezó con 2 cursos piloto y uno de ellos era en el ámbito de la psicopedagogía. Después, a finales de los 90, colaboramos con la Consejería de Educación en cursos de adquisición de nuevas especialidades para maestros de primaria, producto de un cambio, de los muchos cambios legislativos que hemos tenido en el país. Después pusimos en marcha uno de nuestros buques insignia en la formación de profesores, que es la maestría en educación ETIC. Pusimos al servicio de esa maestría toda nuestra experiencia, todo nuestro conocimiento en formación online. Finalmente aparecieron otras propuestas. La segunda más relevante después de esta es la maestría en formación del profesorado de secundaria. En España la formación de profesores de secundaria tiene nivel de maestría. Lo que se exige es que el futuro profesor, tenga un grado disciplinar, en la disciplina en la que va a formar, puede ser un grado en matemáticas, en historia, en física, y después se le exige una maestría donde adquiere los conocimientos didácticos y la formación pedagógica que necesita para adaptarse al entorno de secundaria. Pues ofrecemos esta maestría desde el año de 2010, que es cuando se puso en marcha este nuevo sistema de formación. Tenemos también una maestría en trastornos del lenguaje y dificultades de aprendizaje, otra en psicopedagogía, que es la evolución de la licenciatura inicial, y finalmente tuvimos 2 experiencias muy interesantes, una también en colaboración con el gobierno, que fue una maestría sobre mejora de la práctica educativa para el profesorado de primaria. El Departamento de Educación de Cataluña planteó como experiencia piloto una formación de calidad y una formación larga para profesores de ejercicio, precisamente para actualizar sus conocimientos y, de algún modo, integrar todo lo que la evolución del modelo educativo español y de las metodologías que habíamos ido incorporando, pues tenía que controlar y que dominar, ¿no? Fue una prueba de piloto extraordinaria, funcionó muy bien, pero tengo que decir que después el gobierno manifestó que no tenía dinero para pagarlo. Y como, no sé aquí, pero en España los maestros están acostumbrados a que la formación es gratuita, una formación corta, pero es la formación en servicio, prefiero la formación continua, es gratuita, pues la maestría no prosperó. Pero de ahí sacamos una experiencia extraordinaria para poner en marcha, finalmente, en el año 21, nuestro grado en educación primaria. Un grado que, de alguna manera, es el que cierra el círculo de toda nuestra oferta educativa. El plan de estudios se trata de un grado de 4 años. Es un plan que contempla aspectos como la educación inclusiva, la enseñanza y evaluación de las competencias, igualdad de género, compromiso ético, contenidos pedagógicos y evaluación formativa, contenido STEM, conocimiento STEM y didácticas específicas y aprendizaje a lo largo de la vida. Inserta todos estos aspectos en la formación. La formación de maestros en España está regulada y, por lo tanto, el currículo de la formación también lo está. Estos fueron los acentos que nosotros implantamos. El grado tiene varias menciones, una en inglés, otra en pedagogía terapéutica, otra en audición y lenguaje, una de impulso digital para la transformación educativa, que nos pareció fundamental. Si nosotros hacíamos un grado en formación de maestros, teníamos que formular y teníamos que plantear en esa formación conocimiento suficiente para la transformación educativa mediante las herramientas digitales. Y finalmente, competencias básicas y enseñanza globalizada, un aspecto que en esos momentos está muy presente en los cambios educativos que en el sistema educativo español se están impulsando. ¿Cómo realizamos esa actividad? De hecho, es una formación que tiene una cierta forma de formación dual, porque hay prácticas en todos los cursos, hay 50 créditos de prácticas, eso significan unas 1.200 horas de prácticas que se llevan a cabo mayoritariamente en los centros. Hay un seminario de prácticas de 6 credos en el primer curso, pero en los demás ya tenemos prácticum 1, prácticum 2,
Practicum 3 y Practicum 4, con un total de 32 créditos. Esas prácticas se realizan en los centros, ahora les comento. Y después están los trabajos final de grado, que hay 2 partes con 12 créditos. El resultado es una formación muy vinculada a la actividad profesional, muy vinculada a los centros, y que pretende que los estudiantes acaben la carrera no solamente con los conocimientos teóricos necesarios, sino con un conocimiento ajustado, amplio y actualizado de la práctica educativa. Muy importante, y eso tengo que decir que es una característica, yo creo, de calidad del sistema universitario en Cataluña. El grado de educación primaria y la maestría en educación secundaria se consideran grados del sistema universitario, no de una sola universidad. Y algunos aspectos son compartidos. Y uno de ellos, el más importante, es los centros que imparten las prácticas. O sea, se seleccionaron de todo el conjunto de centros de primaria y secundaria de Cataluña, se seleccionaron centros de referencia, que son los centros que reciben a estudiantes de prácticas, tanto en primaria como en secundaria. Dicho de otro modo, un estudiante no puede ir a hacer prácticas al centro que tiene al lado de casa o al que le parece mejor. Tiene que elegir uno de esos centros que está ya preparado para recibir esas prácticas y que fue previamente reconocido por la Consejería de Educación como centro de referencia. Ese fue, en cambio, desde mi punto de vista, fundamental, y que afecta tanto a la formación online como a la formación presencial, por lo que a maestros y profesores se refiere. El diseño por competencias ya lo hemos comentado. Voy directamente, y para terminar, a la estructura de profesorado. Bien, me temo que es una de estas diapositivas que no aparece en la... En cualquier caso, yo se lo explico. ¿Cómo funciona la estructura de profesorado de nuestra formación de maestros de primaria? En el aula tenemos, como les explicaba anteriormente, para cada aula, para cada asignatura, el profesor responsable que diseña esta asignatura, el profesor colaborador que acompaña a los estudiantes, el tutor que siga a esos estudiantes durante todo su proceso, pero después, en el centro educativo, está el mentor de prácticas y están los profesores que acogen las prácticas en cada una de las aulas. El mentor de prácticas, que es un profesor de ese centro educativo, está remunerado y está vinculado con la universidad, y es el que se asegura que cuando ese estudiante está en el centro, está bien atendido, participa adecuadamente de esas prácticas, las sitúa en contexto y las relaciona con lo que está trabajando y está aprendiendo en la parte más teórica, o sea, la parte no práctica de la titulación. Esa estructura en un formato online funciona perfectamente porque la comunicación entre los tutores de centro, los profesores y los estudiantes a través del campus virtual es continuada y es inmediata. También tenemos a un profesor que se dedica a supervisar los centros de prácticas, que los visita periódicamente y que también hace propuestas de continuidad o no continuidad de cara al siguiente curso si las características del centro, aunque sea un centro que sea determinado como centro de prácticas, no cumple con las condiciones y con los requisitos. Finalmente, como les decía, el sistema de evaluación es un sistema muy vinculado a la actividad continuada, muy vinculado a esas prácticas y de algún modo asegura que lo que el estudiante, el itinerario del estudiante en todo su proceso de formación adquiere las competencias que va a necesitar cuando se incorpore a los centros educativos, cuando se incorpore al mundo laboral. Sobre el grado de primaria, empezamos en el año 21, aún no tenemos egresados y por lo tanto aún no les puedo explicar qué tan bien van, qué tan bien funcionan en los centros educativos. Pero en el máster en secundaria sí tenemos, y la verdad es que son estudiantes perfectamente integrados en los centros, muy bien valorados. De hecho, nuestra maestría de educación secundaria fue la primera en pasar el proceso de evaluación en el sistema universitario catalán y fue la maestría más bien valorada cuando esos procesos de acreditación se pusieron en marcha.
hasta aquí, porque creo que me alargué muchísimo, hasta aquí nuestro sistema de calidad, el marco en el que se mueve ese sistema y nuestros avances en el entorno de la formación de maestros y profesores. Contrariamente a opiniones de algunos colegas de algunas universidades vecinas nuestras que ponen en duda que nuestro sistema pueda formar adecuadamente a profesores, hemos tenido en ese sentido batallas dialécticas importantes, nuestros estudiantes están muy satisfechos. Y para nosotros ese es el elemento, esta es la prueba del 9, que están satisfechos, que están incorporados al servicio profesional y que los centros donde están también están altamente satisfechos. Tengo que decir, para terminar, que muchos de nuestros estudiantes de educación tienen las mismas características que nuestros estudiantes de otros títulos. Son personas adultas, son personas que trabajan, son personas que quieren reorientar su práctica profesional, son maestros o profesores que a veces se incorporan a la profesión docente no con 25 años, sino con 40, y que muchas veces dan unos resultados extraordinarios en el ámbito de la formación de maestros y profesores y en el ámbito de la formación no universitaria. El compromiso de nuestra universidad, y eso para los que esta mañana participaron de nuestra discusión, es ese compromiso con la educación, con la mejora, esa idea de transferir también a la formación no universitaria nuestro conocimiento en uso de las tecnologías, de nuestro sistema de recursos de aprendizaje, de nuestros sistemas de organización de la docencia basados en la tecnología, y por ahí creemos que también podemos hacer un servicio esencial a la mejora educativa del país. Y con permiso de las diapositivas que quedaron un poco en el limbo, aquí nos quedamos. Muchísimas gracias, y en todo caso, si tienen algunas preguntas, me imagino que ahora tendremos ocasión.